Claro, tenemos la bendición de un Dios que no nos obliga a las cosas, que tendremos cada quien que decidirlas, pero tiene un plan el Señor y Dios quiere cumplir ese propósito. Y una de las cosas mejores que puede haber en nuestras vidas es que Dios cumpla su propósito en nosotros. Sería un éxito rotundo si Dios cumpliera su propósito en cada uno de nosotros. Sería el éxito alcanzar la meta, dijo Pablo. Sería lo mejor que pueda existir en nuestras vidas si se cumpliera el propósito de Dios en cada uno de nosotros, su voluntad. Todo lo demás es fracaso. Todo aparte del propósito de Dios es fracaso. Y de esa manera deberíamos de mirar la vida cristiana. De que si no se cumple el propósito de Dios para nuestras vidas, hemos fracasado. Y el fracaso en todos los sentidos tiene un pago, un precio, una repercusión. Y que nosotros debemos darnos cuenta que esa repercusión puede haber o caer en diferentes maneras. Pero al no cumplir el propósito, versículo 2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Te ruego, Señor, que bendigas la enseñanza de tu palabra en esta tarde. ¿Cuántos has alcanzado con tu palabra y cuántas almas han sido salvas? Podríamos contar en millones en el mundo. Pero ¿cuántos han alcanzado el éxito, la victoria, dice tu palabra? Podríamos contar a lo mejor menos. Padre, yo sé que hemos sido alcanzados para ser más que vencedores. Para vivir de victoria en victoria. Para no fracasar. Pero la única manera es alcanzar el propósito por el cual usted nos alcanzó a nosotros, Señor. Bendiga en esta tarde, enséñenos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. No cabe duda que el cristianismo se cuenta por millones. No más, no significa que seamos la mayoría, pero hay millones. Y en el transcurso de los años y de los siglos ha habido millones y va a haber millones. La Biblia dice que en la gran tribulación va a haber millones salvos, miles, muchos salvos. Y miles de personas han sido salvas y millones de personas han sido salvas. Solamente esta iglesia ha alcanzado a cientos de personas. Ya sea en las calles, en la iglesia, en diferentes maneras, se han alcanzado cientos de personas. Y una vez que una persona recibe a Cristo como su Salvador personal, pues viene a entrar a la familia de Dios. Esa persona que ha sido alcanzada con el Evangelio y que ha aceptado a Cristo Jesús es una persona en la cual Dios tiene una voluntad para él, un propósito específico. Todos nosotros tenemos un propósito específico por el cual Dios nos alcanzó, aparte de su amor y su misericordia. Una vez que hemos sido alcanzados, hay un propósito, y si no alcanzamos el propósito por el cual Dios nos ha buscado o el cual Dios nos ha dejado en esta tierra, vamos a ponerlo de esa manera, hemos fracasado. Fracasamos. Yo sé que en este tiempo tan positivista que es, la palabra fracaso suena rara. Y para muchos cristianos pensar fracasar es como, no, pues no es cierto, a mí me ha ido bien. No. Pero si no alcanzas victoria como Dios lo alcanza, como Dios lo dice, no llegamos a la meta como Dios lo planea, se fracasó. Se fracasó. La meta es la terminación de nuestras vidas cristianas. Y tendremos que alcanzar la meta. Pastor, es que yo no sé cuándo llegar. Dios te dirá cuándo llegar. Porque Pablo pudo saber cuándo terminó. Quiere decir que Dios le descubrió a Pablo cuando llegó a la meta. Él dice, he acabado la carrera. Dice, ya llegué, ya llegué a la meta. Ya estoy listo ahora sí para partir con el Señor. Estoy listo, ya voy a ser sacrificado, dijo. Quiere decir que ya llegué. Y él mismo lo confiesa, dice, ya acabé la carrera, he llegado. He terminado lo que se me mandó a hacer. He acabado con las cosas por lo cual fui alcanzado. He terminado con todo por lo cual Dios me alcanzó.
Quiere decir que sí existe una manera de saber si llegamos a la meta o no. Lo que pasa es que nosotros estamos tan enredados en el fracaso que ni siquiera sabemos dónde vamos. ¿En qué parte de esta carrera vamos? Porque hemos fracasado tantas veces en esta carrera cristiana que no sabemos dónde estoy. Si estoy empezando, voy a la mitad, o no sabemos dónde vamos. Pero Dios tiene un plan. Hermano, Dios tiene un propósito. Dios murió en la cruz del Calvario y nos salvó con un propósito para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y tendremos que entender que ese propósito es lo más importante que Dios tiene. Aunque pareciera un fracaso para el mundo, mire, vaya a Génesis 37, aunque pareciera un fracaso, es un propósito de Dios para nuestras vidas. Tiene un propósito el Señor. Y es interesante, es interesante cómo nosotros perdemos el propósito inmediatamente. Pero ahí en el versículo 1, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre las malas famas de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí entre paréntesis, ahí está hablando también, hermano, no está esta la predicación, pero dice que Israel, o sea Jacob, amaba más a José que a cualquiera. Y eso provocó coraje en sus hermanos. A los hijos no se le ama uno más que a otro. A los hijos se tienen que amar parejo, todos igual. Y déjeme decir, ya estoy aquí. Tenga cuidado con el pilón. ¿Sí entiende alguno, verdad? El último, pues. Porque le tenemos la tendencia a protegerlo y amarle más que a los demás. Es que es el último. Y dice, porque lo tuvo en su vejez. Y inmediatamente dijo, este es el último, pobrecito, lo voy a proteger más. Inmediatamente cometió el error. Y casi siempre, no todo el tiempo, yo no estoy diciendo a ustedes, a lo mejor usted conocerá, el pilón es el más chiqueado. Siempre. Porque lo mismo que hizo Israel y todos sus hermanos le agarraron coraje. Ahora, vamos a ver, yo estoy usando nada más esto para hablar un poquito de eso, no se trata de esa la predicación, pero ya que estaba eso puesto ahí, piénsela bien. El más grande tiene que ser tan querido como el último también. Si tú le pasas cosas al más pequeño, te vas a tener que pasar cosas al más grande. Si tú castigas al más grande por desobediente, vas a tener que castigar de la misma manera al más pequeño por desobediente. No puedes hacer acepción de personas. No puedes hacer acepción de hijos. No se puede hacer. Porque puedes causar amargura en los más grandes. Puedes causar. Y siempre tenemos la tendencia. Es que él es el más pequeño, tú ya estás grandote. Casi siempre. Y lo único que se provoca es un coraje, molestia. En este caso, lo llegaron a odiar. Lo querían matar. Lo vendieron. Fue terrible. Claro, los hermanos dicen que se portaban mal. Y José el único que sabía hacer lo bueno. En el sentido de ser un buen hijo. Era un buen hijo, era dedicado para su padre. Pero el padre abiertamente marcó el amor que tenía para sus hijos. ¿Por qué? Ese versículo estamos al final. Y le hizo una túnica de diversos colores. No le hizo cualquier túnica. Le hizo una túnica que cuando caminaba entre sus hermanos todos decían, ese es José. A él le dieron lo mejor. A él le compran los mejores zapatos, la mejor ropa, lo llevan a la nieve, a mí no me dan. Empiezan los hijos más grandes a pensar.
Y todos decían, ahí viene José, ¿cómo sabes? Es el que lo traen bien vestido. Al más grande trae los zapatos rotos, al más pequeño nuevecitos. De todo lo mejor, de todas las mejores cosas. Yo sé que ustedes no, pero estoy hablando de que se trataba de José. Y José era un buen hijo, sí. Era un buen muchacho, sí. Pero el papá lo marcaba bien. Sabía quién era José. Y lo quería distinguir y lo amaba tanto que dijo, a José va a ser diferente, lo voy a vestir diferente, lo voy a tratar diferente, le voy a comprar lo que quiera, le voy a comprar su carro, le voy a comprar lo que sea. Los otros que trabajen por flojonotes, los otros, pero José no. Estamos viviendo en ese tiempo. En ese tiempo. ¿Por qué le das la mejor versión al pilón? ¿Por qué? Porque el último tiene que ser el mejor, que lleve todo lo mejor. ¿Tú crees que los más grandes no están mirando? Claro que están mirando. Y están observando. Y se les queda algo. Siempre en el corazón. Siempre. Porque a él sí y a mí no. Porque a él no lo regañas y a mí sí. Es que tú ya entiendes. Él todavía está chiquito. Tú sabes bien que así decimos. Yo sé. ¿Aún está roncando? Tan chiquita y ronca ya. Wow. Permítanme, porque ya entré en calor, ya me dio calor. Continuamos, hermano, porque se pusieron tristes. Porque es una verdad. Si aquí estaba marcada, es una verdad para con todos nosotros. Y viendo a sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Josué tenía una buena relación con Dios y les contaba cosas. Pero mirando a sus hermanos cómo lo trataba su papá, nos dice que no le hablaban pacíficamente. Ay, tú siempre te estás metiendo con el más pequeño. No te has puesto a pensar que tú tienes la culpa. Papá, mamá, ¿no te has puesto a pensar que tú provocaste que el más grande se metiera con el más chico? Ellos se metían con el más chico porque su papá provocó. ¿No te has puesto a pensar que esa tremenda diferencia que hacen entre uno y otro provoca que el más grande se meta con el más chico? No diciendo que sea correcto. No. Pero póngase a pensar que el más grande siempre está escuchando todas las cosas duras y el más pequeño no. Él provocó que sus hermanos más grandes le hablaran duro a sus hermanos, a su hermano. Le hicieran bullying, si lo entiende de esa manera. Sus hermanos más grandes le hacían bullying al más chico. Y esa misma tendencia, eso es lo que hacía que él lo defendiera aún todavía más. En vez de haber puesto a pensar, el que la está regando soy yo. Al más pequeño lo agarro y, ay, mi príncipe, mi princesa, y lo abrazo. Y al otro, nunca lo ha abrazado. Nunca le he dado un beso. Nunca me le he acercado con cariño. Pero al más pequeño, todo el amor derramado. Se te sale la baba. No, pero todo el amor derramado. Y al más grande, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste con cariño y le diste un beso? Que le hablaste con el mismo amor que le hablas al más pequeño. ¿Usted cree que los muchachos no están mirando? Siempre están mirando todo. Siempre. Mira cómo tiene. Conmigo es frío, cortante. Y con el pilón o la pilona, diferente, cariñoso, amoroso, todo. Bueno, continuamos, porque no era la predicación, pero Dios tiene algo para cada quien de nosotros. Versículo 6. Y él les dijo, oír ahora este sueño que he soñado. He aquí que he aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho.
y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaba al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Señorarás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ahora vaya aquí mismo el 45, ahí en Génesis, por favor. Versículo 1. No podía ya José contenerse. Usted ya, espero que hayan leído la Biblia alguna vez, ya conoce la historia de cómo ellos fueron de hambre. José llegó a ser el juez de toda la tierra. Se compró a casi toda la tierra porque fue el segundo en Egipto. Y como su padre mandó a sus hermanos a que fueran a comprar pan o trigo y todas estas cosas. Y no sabían que José estaba vivo. Pero ya habían pasado todas estas cosas. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendiste a Egipto. Vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dios le mostró a José. Voy a continuar con la predicación. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito. A veces no lo entendemos. La manera en que fue llevado José a Egipto es muy dolorosa y muy triste. Ahí hablamos un poco de la familia. Él fue vendido por sus hermanos. Sus hermanos lo querían matar. Judá dijo: no lo maten. Vamos a aventarlo a una cisterna, un hoyo, a un pozo vacío. Y dice que pasó una caravana de amalecitas y se lo vendieron a ellos. Y usted conoce la demás historia, fue vendido en Egipto. Pero Dios tenía un plan. Y lo que quiero decirte en esta noche, que Dios tiene un plan para ti y para mí. Que a veces las circunstancias no son las mejores. Que a veces las circunstancias son muy difíciles. Dios mostró a José desde su más tierna infancia el propósito que Dios tenía para él. Desde 17 años y él ya soñaba sueños. Él había algo ya. Desde muy joven, escuchen jóvenes, Dios te puede mostrar aún a tu edad el propósito que Dios tiene para tu vida. Si nada más pones atención a lo que Dios ha marcado, a lo que Dios quiere para tu vida, si tú prestas tu corazón al Señor, Él te puede descubrir el propósito que tiene para tu vida. Y tiene un propósito. Y si no lo alcanzas, y si no lo cumples, fracasarás. Fracasarás. Al final de los tiempos, cuando seamos levantados, cuando el Señor venga por su iglesia, o que partamos cada uno de nosotros, lo único que va a valer delante de nuestro Dios es que si cumplimos el propósito que Él nos dejó en esta tierra o no. Si no hemos cumplido el propósito que Dios nos dejó en esta tierra, hemos fracasado. Se fracasó. Podrás haber llegado a muchos niveles de vida, a muchas cosas, pero si no llegas al propósito que Dios tiene, has fracasado.
Y no quiero que salga de aquí deprimido, ya soy un fracasado. No, más bien con un deseo de alcanzar el propósito del Señor. El propósito por el cual fuiste alcanzado. José reconoció que todo cuanto había ocurrido en su vida tenía propósito. Ya lo leímos en el 45 del 1:8. Dijo, no te preocupes, tú no me enviaste aquí. Ahora pues no os entristezcáis, no pese a haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios. Todo lo que sucede, por donde Dios nos va guiando, no es que la gente nos lleve por allí, sino que Dios nos lleva para ahí, para el propósito que se ha cumplido. Cuando tú no quieres caminar el propósito, el camino de Dios, entonces buscarás otros caminos. Y esos caminos son de fracaso. En eso se fracasa en la vida cristiana. En eso no se alcanzan ninguna cosas. En eso no llegarás más que a ser un simple mortal en esta tierra. ¿Escuchó? Un simple mortal en esta tierra. Que fue salvo y que sin propósito vivió. Simplemente. ¿Qué caso tiene ser un simple mortal en esta tierra? ¿De qué sirve eso? Millones hay de ellos. 7,500 millones, 7,300 millones hay en esta tierra. Y de ellos la mayoría camina sin propósito. Simples mortales que no tienen ningún propósito en esta vida. Porque piensan que esta vida lo es todo. Porque piensan que el vivir en esta tierra es lo único que existe. Y no quieren reconocer la eternidad. Y aún aquellos que han reconocido la eternidad no se dan cuenta que esto no es lo único. Que esto no es lo más importante, sino el propósito de Dios. José no permitió que el rencor anidara en sus corazones. En el 37, 4, 5, por favor. Versículos 4 y 5. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más. Él no permitió que todas estas cosas se llenaran en su corazón de amargura. Él no permitió que lo alcanzara la amargura en él. Él no permitió ninguna de estas cosas. Simplemente él sabía de qué se trataba. Él sabía el por qué estaba ahí. Él sabía por qué Dios lo había enviado. Él sabía el propósito de Dios. Desde la edad de 17 años Dios le había dicho que se trataba. Y él lo había comprendido. Desde muy temprana edad, él había entendido que el cristiano tiene un propósito en esta vida. Y uno de los trabajos nosotros como padres es enseñar a nuestros hijos, hijo, Dios no te salvó nada más porque eres muy inteligente, o porque eres muy capaz, o porque tienes mucha sabiduría. Dios te salvó por un propósito. Hay un propósito para tu vida, hay un propósito que se tiene que cumplir, hay un propósito por el cual tienes que llegar. No el propósito que está pensando el mundo, sino el propósito que Dios tiene para sus vidas. José aprendió a reconocer la mano de Dios en cada etapa de su vida. Él lo entendió. Ahora vaya al 45, versículo 6. Pues ya versículo 5. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él sabía, él entendía las etapas de su vida. Dice, no te pongas triste. Ya imagino cuando sus 10 hermanos estaban ahí, enfrente de él. Ya me imagino. Porque todavía no llegaba Benjamín, no lo habían traído. Ya me imagino cuando dijeron, yo soy José. Ay. Lo vendí. Y él les dijo, ustedes me vendieron acá. Pero dice, no te preocupes. Tú no me vendiste. Dios tenía un propósito para mí. Tú no lo hiciste. Dice, yo entendí que Dios me había alcanzado, que Dios hablaba conmigo con un propósito específico. Se trataba de guardar
la posteridad de toda la descendencia de Abraham. O sea, trataba de salvar a todo ese pueblo, todas las cosas. Él entendió, él sabía. Lo más triste, dice, y estamos leyendo allá en Romanos, dice que hay que encontrar, la idea es encontrar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. El propósito de Dios, hermano. El cristiano se ha enredado en tantas cosas y se le ha olvidado lo más importante. ¿Para qué Dios te salvó? ¿Sí, imagínate? ¿Te salvó Dios para ser un fracasado? Yo no creo eso. Dios es un Dios todopoderoso. No puede dar vida eterna para fracasar. En Él somos más que vencedores. Y no estoy hablando del fracaso de las cosas de esta vida. No, de la vida cristiana, del propósito de Dios. Dios a cada uno de nosotros, Dios nos ha dado algo, hermano. Hay algo específico para ti en este mundo, en tu vida cristiana. Y la mayoría de cristianos está tratando de huir de lo que Dios ha dado, de su responsabilidad que Dios ha puesto para sus vidas. La mayoría de cristianos está enredándose en un montón de cosas, en humanismo, en tantas cosas, en cosas, en el materialismo, en el humanismo, están bien metidos la mayoría, pero porque quieren huir de su responsabilidad, de lo que Dios les llamó. Pastor, Dios no me llamó a ser pastor. Yo no dije que te llamó a ser pastor, pero sí te llamó con un propósito. De seguro. No hay duda. No ha habido una sola persona que Dios no haya salvado con un propósito. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de propósitos. Y lo tenemos que entender. José reconoció que era un instrumento en las manos de Dios. Él sabía, soy un instrumento en las manos del Señor. Versículo 7, 45:7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Dice, él sabía, yo soy un instrumento en las manos de Dios. ¿Para qué? Para salvarles a ustedes, dice. Imagínate, antes les decía, no lo querían. Y ahora les dice, ¿por qué es que pasó todo eso en la vida? El propósito, el por cual pasaron tantas cosas en nuestra vida, es que era de salvar a ustedes y a todos ustedes y darles prosperidad en todo lo que es nuestra familia. De eso se trataba. El propósito que Dios te ha salvado este día, o el día que te salvó, es para darle prosperidad. Esa palabra. Esa, mira. Déjesela leer porque me va. Posteridad. Es para darte posteridad a ti y a toda tu descendencia. Para eso es. Ese es uno de los primeros. Tantas otras cosas más que hay. ¿Serán nuestros nietos gente que va a la iglesia? ¿Serán nuestras generaciones personas que amen a Dios? Usted tiene que asegurarse de cumplir el propósito de Dios. Porque su posteridad puede ser que regrese a la iglesia católica. Y eso sí sería horrible y espantoso. ¿Por qué? Porque el presente fracasó. Porque el presente fracasó. Si el presente fracasa, ellos regresan a los ídolos. De seguro. De seguro. Por eso es que le digo, no fracase, hermano. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para la vida. Dios tiene un plan para usted. Pero tenemos que entender el propósito de Dios y el plan de Dios. Tenemos que comprenderlo. Tendremos que saber qué es lo que Dios quiere. José reconoció que Dios transformó sus problemas en bendición. Él entendió todos los problemas que tenía. Romanos 8, por favor. Él sabía todos los problemas que había. Dios los había transformado en bendición para su vida. Él miró los problemas y las situaciones que se presentaban. Él miró cómo salían los problemas en su vida. Él miró cómo sus hermanos a la edad de 17 años lo vendieron.
Imagínate, 10 hermanos de ellos lo vendieron. Lo vendieron para ser esclavo. Lo vendieron para que muriera en otra parte. No lo querían ver nunca más. Pero él nada más pensaba en su mente, hay un propósito. Esto tiene un propósito. Siguió siendo un buen hijo, siguió siendo un buen cristiano, siguió siendo un buen ciudadano, siguió sirviendo, siguió haciendo las mismas cosas. Nada lo detuvo porque sabía que existía un propósito. Y todas las cosas malas que estaban pasando en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo dice? Conforme al propósito de ¿quién? De Dios. Son llamados. Todas las cosas les van a los que aman a Dios. ¿Cómo? Conforme al propósito de Dios. No al que yo quiero. No a mi propósito. No a mis ganas. No a lo que yo deseo. No, al propósito de Dios. A lo que Dios ha propuesto para tu vida y para mi vida. Aunque sean dificultades y problemas, dice todas las cosas. Yo sé, los cristianos comunes agarran este versículo y todas las cosas le van a bien, le sirven a los que aman a Dios. Espérate, si estás fuera del propósito de Dios, no te sirve ninguna. Ni una sola. Si no estás dentro del propósito de Dios. Si estás fuera del propósito, no tomes este versículo para ti. Tienes que tomarlo dentro del propósito de Dios. Léalo bien en el contexto. Si tú nomás lees los versículos sin usar, ahorita estamos estudiando contextos en el instituto, léalo bien en su contexto. Y dice propósito de Dios. Quiere decir que no todas las cosas me sirven bien en mis propósitos, ¿verdad? Si no es el propósito de Dios, no me sirven para bien. Pero yo amo a Dios, pero estás fuera del propósito de Dios. Yo no dudo que los cristianos sientan amor por Dios. Pero entonces, ¿por qué nos va tan mal? Porque se salieron del propósito. Se salieron de lo que Dios había marcado para sus vidas. Y aunque no dudo que tengan amor por Dios, no todas las cosas le van a salir para bien. O no todas las cosas te van a ayudar. Porque no estás yendo por el propósito del Señor. No estás yendo por Él. Vete en el propósito de Dios para tu vida y todas las cosas te van a ayudar a bien. Todas. Absolutamente todas. Todas te van a ayudar a bien. No hay ninguna que te vaya a ayudar a mal. Aún las más difíciles te van a ayudar a bien. Pero vete por el propósito de Dios. Así es que José sabía. Sus hermanos tenían molestia con él. Se enojaron, lo vendieron. Y él dijo, está bien. Si esto es lo que Dios quiere, si este es su propósito, algo bueno va a salir. Porque a los que aman a Dios, de acuerdo a su propósito, todas las cosas ayudan a mí. Y dijo, ok, está bien. Véndanme, está bien. Cuando se descubrió el hambre que iba a haber, dijo, para esto me trajo el Señor aquí. Porque 7 años sin lluvia acaba con todo. Por eso me trajo el Señor. Y fíjate nada más. Ellos creyeron que me vendieron y se estaban deshaciendo de mí. Y lo único que estaban haciendo es ayudar al plan de Dios. Era lo único. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Pablo que él iba a estar delante de reyes para que les hablara? ¿Y cómo lo metieron en la cárcel? Sí se recuerda todo este pasaje, ¿verdad? Pero Dios le había dicho, vas a estar enfrente de reyes. Él dijo, cuando ya lo estaban queriendo, lo estaban sentenciando y todas estas cosas, o lo que sea, lo llevaron a juicio y dice, él apeló a César. ¿Qué significa? Ninguno de ustedes me puede juzgar, yo quiero que sea juzgado por César. Y él estuvo enfrente de César. Y Dios le dijo que había que testificar enfrente de reyes. El propósito era que testificara cómo Dios le iba a llevar. Eso no le dijo Dios. No lo llevó en limusina. No lo llevó encarcelado.
La manera más efectiva de llevarlo y que César tenía que escucharlo era que fuera preso. Porque si Pablo hubiera llegado, quiero una audiencia con César. ¿Y quién es tú? Pues soy un cristiano. No, quítate. Pero la manera de hacerlo es que en ese tiempo, un ciudadano romano que quería ser enjuiciado en otro país, él podía apelar a César. Y él lo dijo, enfrente de César expongo mi problema. Dijo, bueno, pues vaya con César. Duró 2 años encarcelado hasta que se lo llevaron. 2 años en la cárcel para que se cumpliera el propósito de Dios, que él le dijo que había que ir a testificar a reyes, porque Dios así lo estableció. A lo mejor no era entendible para en ese tiempo, pero hoy que tenemos la Biblia sabemos, hermano, Dios tiene un propósito para tu vida y tienes que buscar, no pierdas tu lugar. No pierdas tu lugar. Tienes que buscar ese propósito. Dios nos escogió con un propósito desde antes de la creación del mundo. Jeremías 1:4, por favor. Capítulo 1, versículo 4. Desde antes de que tú nacieses, Dios sabía de ti y marcó un propósito para tu vida. ¿Por qué le huyes tanto? Escucha, hermano, ¿por qué le huye tanto? Dice ahí, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Cuándo era profeta ya Jeremías? Desde el vientre de su madre. ¿Escuchó? No cuando fue grande. Delante de Dios, desde el vientre de su madre, ya era llamado a que fuese profeta. Desde antes que naciera, Dios sabía de tu conocimiento de Cristo Jesús. Y Él te predestinó con un propósito. Predestinación, hermano, no significa que Dios uno salva y otro no. Predestinación es que Dios te marca desde antes con el propósito de Dios específico para tu vida. Eso es predestinar. Dios no predestina a unos al cielo y otros al infierno. Dios predestina nuestras vidas con el propósito de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nacieras, Dios sabía que ibas a ser salvo. Y dijo, Aníbal va a ser salvo. Este es el propósito que yo tengo para su vida. Así. Ya depende de Aníbal si alcanza el propósito o no alcanza el propósito. Desde antes. Y hay un montón de cristianos huyendo de su propósito. Es que Dios no he sentido nada de Dios. Desde antes ya sabía Dios de ti. Te has alejado del propósito de Dios para tu vida, creyendo que con eso te puedes quitar todo. En el momento oportuno recibimos el llamado, hablando ya en adultos, y Él se revela a nuestras vidas, sí, pero desde antes ya nos conocía. Dios trata con nuestra vida, hermano. Dios nos prepara para algo grande. Las cosas de Dios son grandes. Ay, pastor, es que tú estás demasiado carnal para entender la grandeza de Dios. Lo grande que es ser un siervo del Señor. No porque es alguien, no estoy hablando de ser pastor, Dios ha hablado de servir en el propósito del Señor. No estoy hablando de ser pastor. Usted no se imagina la grandeza, lo grande que es mantenerse en el propósito del Señor. Eso es grande. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios todopoderoso, al único Dios verdadero, a lo más grande y sublime que existe sobre este mundo. Es Dios. Y nosotros no lo agarramos de esa manera. Creemos que Dios es insignificante, que Dios no es importante. Y creemos que nuestros propósitos de vida son mejores que el propósito de Dios. Porque en el propósito de Dios a lo mejor hay dureza, tristeza, dolor, pobreza, hambre, cárcel. Podría ser.
Y por eso creemos que eso no es de Dios. ¿Cómo va a ser de Dios eso? Pero si ese es el propósito de Dios, ese es el mejor. Y creemos que el propósito de Dios es que seamos felices, bien tranquilos, que todo esté bonito, que todo esté bien, que no nos enfermemos, que no... Muchos creen que ese es el propósito de Dios. Que no nos enfermemos, que no nos vaya a pasar nada, que no nos duele un pie, que no nos duele la cabeza. Creemos que ese es el propósito de Dios. Eso no es, hermano. Ahora sí, así te lo puso Dios, pero en realidad tú lees la Biblia, yo no encuentro nada de eso. Yo no he encontrado nada de eso. El más Señor Jesucristo dice, a todos los profetas le diste muerte. A todos los mataron. Entonces no es el propósito así como nosotros queremos plantear. El mismo Señor Jesucristo le dijo, a todos los mataron. No hay un profeta que ustedes no hayan matado. Entonces no es el... Es que nosotros creemos que eso, estamos tan humanistas, que creemos que el propósito de Dios es eso. Que todo esté bonito y color de rosa. Y todo, qué suaves somos cristianos. Y creemos que eso es el propósito de Dios. Lea la Biblia y dígame, en los hombres que tuvieron éxito o victoria, si lo quiero usar de esa manera, ¿cuál de ellos tuvo vida color de rosa, terrenalmente hablando? ¿Cuál de ellos? Yo no he encontrado ninguno. Ni uno solo. Nadie. De los hombres marcados en la palabra de Dios, ninguno. Y todos cumplieron el propósito de Dios. A Pablo, por predicar, lo metían en la cárcel. Le cortaron la cabeza. A Juan, el único que murió, se supone de muerte natural, lo metieron en una caldera de aceite. Y nomás lo metieron, lo sacaron y luego lo desterraron a Patmos. Entonces no es muy agradable. No es tan agradable las cosas. Lea el libro de los mártires y ve a encontrar que el propósito de Dios no es como nosotros estamos pensando. Se nos ha metido tanto el humanismo. Estamos tan atestados de humanismo que creemos que humanismo es que no me duela nada. Es que no sienta nada. Es que todo esté bonito. Es que no haya ningún problema. Es que todo sea color de rosa. Y encontramos en la Biblia que así no fue. Para salvar al pueblo de Abraham, de Jacob, tuvo que ser un joven vendido, ser esclavo, pasar sufrimiento, pasar en la cárcel, ser acusado de muchas cosas. Y después, entonces, los pudo salvar. Después, mucho después, para poder llevar el evangelio, Pablo a los reyes tuvo que ser llevado preso como un convicto enfrente de ellos. Así es como les puedo llevar el evangelio, pero no como nosotros lo planteamos. Así es que el propósito de Dios se tiene que cumplir, y por eso es que mucho cristiano huye a su propósito. Le da miedo. Ay, escuché una plática, si será cierto o no será cierto, pero suena muy bien, que una muchachita le dijo a sus padres, me quiero casar con un pastor. Dice, ¿cómo? ¿Para que te mueras de hambre? ¿No sabes lo que sufren? Ahí andan nada más, pobres, todo el tiempo pobres. Nada más. No, cásate con un abogado, con un licenciado para que te vaya bien en la vida. ¿Es verdad eso? ¿Tú crees que eso va a ser verdad? No. No. El camino de Dios y su propósito es el mejor. Es el mejor de todos. Y lo demás, hermanos, los propósitos humanos son bien peligrosos. Bien peligrosos. En la Biblia encontramos algunos que fueron con su propio propósito. Lot no quiso seguir el propósito de Dios, sometiéndose y siguiendo a su tío, que era el que tenía la conexión con Dios. Siguió su propio propósito, miró las riberas del Jordán y dijo, wow, puro zacatito para las vacas. Y se fue apegando hasta Sodoma y Gomorra. Y la historia, usted ya la conoce el resto.
por no haber seguido el propósito de Dios. Y puedes ir buscando. Sara no quiso aceptar el propósito de Dios y le dio la criada para que tuviera un hijo. Y tuvo a Ismael. Y ahorita todavía tienen problemas con él. Hasta la fecha hoy. ¿Sabe todo lo que hay alrededor de ellos, verdad? Son ismaelitas, en su gran mayoría. Y Dios le dijo, va a ser una espina en tu costado por todo el tiempo. Porque no esperaron el propósito de Dios. Quisieron hacer su propio propósito. Y el precio fue muy alto. Hasta la fecha. El precio es alto, como te imaginas. ¿Por qué? Por no esperar el propósito de Dios. Porque si hubieran esperado unos años más, nomás se hubiera nacido Isaac. Tranquilo, nunca hubiera nacido Ismael. Todo hubiera estado bien. No hubieran tenido este tremendo problema que tienen hoy. Hasta la fecha lo tienen. Y no se lo van a quitar hasta que el Señor Jesús venga. Hasta la venida de Cristo los van a controlar. Por lo pronto no. Todo por no haber seguido el propósito del Señor. Dios tiene un propósito para tu vida. Y si no lo deseas, si tú le huyes al propósito de nuestro Dios, entonces seguirás tu propio propósito, seguirás tu propia voluntad, si la quieres mirar de esa manera. Y la voluntad suya y mía es muy corrupta. Es bien corrupta. La voluntad de los humanos está corrupta. Pero exageradamente. Esa voluntad que usted y yo tenemos no quiere nada con Dios. Nada. Porque está corrupta. Es una voluntad viciada. Es una voluntad humanista. Es una voluntad materialista. Es una voluntad fuera de Dios. Donde todas las cosas tienen que ver con ir en contra de Dios. Ese propósito va a seguir uno u otro, ya sea el de Dios o el tuyo mismo. Pastor, pero no es tan malo. Es muy malo, hermano. Es que el cristiano común, hermano, no se da cuenta lo malo que es fuera de Dios. Porque se ha vuelto humanista y porque piensa que todos los sucesos son normales. Piensa que los sucesos de su vida son normales. Porque se volvió humanista. Y no son normales. Cuando estás en el propósito del Señor, todo es diferente. Dios ha tenido especial cuidado con nosotros, por lo cual Él quiere continuar ayudándonos. Él quiere bendecirnos. Salmo 139, por favor. Versículos 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. En ese libro, cuando Dios nos formó, desde la fundación del mundo, se escribieron todas las notas, lo quiero poner de esta manera, que Dios tiene para usted en el propósito de Dios. Todo está escrito. Cuando muramos, yo no sé si era así, pero yo quiero pensar de esa manera, se nos va a enseñar a ti y a mí, mira lo que tenía escrito para ti. Si lo que se escribió para usted y para mí no se cumplió, fracasamos. Fracasamos. Pastor, pero ¿cómo sé? Pues vaya buscando el propósito de Dios para que se lo diga. Todo está escrito. Desde antes, desde que Dios te estaba formando, Él estaba escribiendo todas las cosas que quería de ti y de mí. Él las estaba llevando a cabo. Para que se cumpliera el propósito de Dios para nuestras vidas. Para que nosotros cumpliéramos el propósito de nuestro Dios. Todo se estaba escribiendo. Es un fracaso
si no cumplimos con eso. Yo no sé cuál es el suyo. Y tiempo en tiempo Dios descubre a cada quien el propósito de Dios para usted en esta tierra y para mí en esta tierra. Tiempo en tiempo. Rápido le voy a decir, cuando yo entrar al instituto, yo creí que fui nada más a estudiar para aprender. ¿Cuál fue mi despertar? Que Dios tenía un propósito de que yo fuera pastor. Yo le voy a ser sincero. Cuando yo entré al instituto, yo no quería ser pastor. Yo no iba por ser pastor. Nada más una persona que le gusta aprender. Y dijo, bueno, voy a aprender. ¿Está bien? Estando ahí, al año de mi graduación, yo estaba pastoreando aquí. No se tardaron 10, 15 años para que Dios me hablara. O para que Dios me llamara. La mies es mucha y los obreros pocos. Eso de que tardan años y años y años, yo no lo creo muy bien. ¿Por qué? Lo que pasa es que mucha gente fue llamada y perdió el enfoque de su propósito. Perdió el enfoque. Pierden el enfoque de las cosas. Si Dios no tiene, nos tiene sus planes, disculpe, no nos dejará ir. No nos dejará ir. Dios, ahí está, versículo 7, por favor, estamos leyendo hace un momento. Ahí en Salmo 139, 7, por favor. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. ¿Para dónde le vas a correr de Dios? ¿Cuántos cristianos andan huyendo de su Señor? Cientos y miles de cristianos andan huyendo de su Dios. Y no es que no van a una iglesia. Y no es que no hagan algo. Pero hay miles de cristianos huyéndole a su Dios. ¿Pero a dónde te vas a ir? Que Dios no esté. ¿Dónde te vas a meter? Que Dios no esté. ¿Dónde vas a estar? Que Dios no esté. Donde quiera que vayas, Dios ahí está. Y Dios siempre te va a recordar el propósito de Él para tu vida. Siempre. Así es que busquemos la manera. Es necesario disponer nuestro corazón para con Dios. Él está ahí en todas partes. Dice, ¿para dónde te metes? ¿Para dónde te vas? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Y es con mayúscula. ¿Cómo le hago? Yo no me puedo sacar el Espíritu Santo de Dios. Si tú aceptaste a Cristo Jesús como Salvador, el Espíritu Santo entró en ti y no te lo puedes sacar. Nunca más se podrá salir el Espíritu Santo. Siempre estará ahí hasta el día de nuestra redención. Siempre. Y ahí va a estar, no lo puedes sacar. Aunque lo intentaras, aunque te volviera la persona más perversa del mundo, si en verdad el día que recibiste a Cristo en tu corazón fue de verdad, no se sale. No se sale el Espíritu. Ahí se queda. Ahí está. No te le puedes esconder. No te le puedes esconder. Podrás buscar dónde esconderte. Y dice que él mismo dice, ¿y qué hago? Me le voy a esconder. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si al Seol, pues ahí también estás. Y aquí el Seol no es el infierno, es la muerte. Ahí también estás. ¿Dónde le vas a esconder para el propósito? Le vas a andar sacando vueltas, pero jamás podrás esconderte de lo que Dios propuso para ti y la eternidad. Nunca. No te lo puedes esconder. Por eso es importante mejor aceptar el propósito de Dios para nuestras vidas, aún dentro de las tribulaciones y problemas, aún dentro de las cosas difíciles. Porque todas estas cosas nos van a ir llevando hasta al final de los días. Y que digas, wow, por todo este tiempo me trajo el Señor. Pero todo se cumplió lo que Dios quería que se cumpliera. He acabado la carrera. He guardado la fe. Eso dijo Pablo. Terminé. Se acabó. He terminado con el propósito de Dios en mi vida.
Dice, estoy listo para ser sacrificado. En cualquier instante me quitan la cabeza, pero ya terminé mi carrera. Ya la terminé. He cumplido el propósito de Dios. ¿Te imaginas a Pablo que no haya cumplido su propósito? Al Señor Jesús que no haya cumplido su propósito. No es que fuera agradable ir a la cruz del Calvario. Él mismo le dijo, Padre, si es posible pasar este momento, esta copa, pero no se haga mi voluntad. O sea, no se haga mi propósito, sino tu voluntad, tu propósito. Es tu propósito. Dices, yo sé lo que va a pasar. Él es Dios, Él sabía físicamente lo que le iban a hacer, pero no se cumpla mi propósito, se cumple el tuyo. Si Él mismo nos dio ejemplo de que el propósito de cumplir, el propósito y la manera en que Dios nos salvó nuestras almas no fue trayendo un rey a un palacio, sino al Hijo del Hombre a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y nosotros creemos que el propósito de Dios es pura happiness, tranquilidad, paz. En nuestras almas sí hace el propósito de Dios. Pero en el mundo tendrás aflicción, dice la Biblia. El propósito de Dios es muy interesante. Las maneras en que Dios nos quiere llevar por el camino son muy especiales. Pero es la mejor. No fracases en esta vida. No fracases. Tal vez nos encontremos en el transcurso de las vidas si todavía estamos en esta tierra y podrás presumir grandes cosas y títulos y grandes economías. Y si Dios me lo permite, yo te voy a preguntar, o tú a mí o yo a ti, ¿qué has hecho de tu vida cristiana? ¿Qué has hecho de tu vida cristiana? ¿Estás donde Dios quiere que estés? No, eso es otra cosa, pero mire, si no estás donde Dios quiere que estés, estás fracasando. Estás fracasando. Y fracasar no es el plan de Dios, porque en Cristo somos más que vencedores. No es el plan de Dios. Pero si no estás en el lugar que Dios quiere que estés en este instante, está fracasando. Está viviendo una vida de fracaso. Y usted sabe que el fracaso nos lleva a la ruina. Usted sabe bien eso. La ruina espiritual, la ruina matrimonial, la ruina familiar, la ruina de diferentes formas. Piense bien. Piense bien. El fracaso siempre produce ruina. Siempre. Y usted lo puede pensar en el mundo secular, es igual. El fracaso en la vida cristiana produce ruina. Siempre. Por eso es que Dios quiere que simplemente mantengamos el propósito de Dios para nuestras vidas. No todos es lo más hermoso, pero es lo mejor. Por eso es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es la mejor. Es la más importante. Es la que nos va a llevar a una victoria segura. ¿Te imaginas terminar nuestros tiempos victoriosos? Pastor, pues eso es lo que quiero. Entonces busca el propósito de Dios para su vida. Lo agarra, se apropia de él y lo sigue. Y entonces terminará sus tiempos victoriosos. Vamos a orar.